Buenas tardes, hermanitos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y también los que están a la distancia. Que Dios les dé bendición y que les dé entendimiento y que sea beneficioso el estudio de la palabra. Sean bienvenidos todos y vamos a empezar con un texto que debemos de analizar. Y nos habla de siempre dar gracias a Dios en cada situación. Es como entrada de la dirección. Sería Efesios 5, 15 al 20. Efesios capítulo 5, capítulo 5, versículo 15 al 20. ¿Dice así? Efesios 5. 5, 15 al 20. Después de Corintios, después de Gálatas. Si lo tienen, hermanos, si no, lo pueden escuchar. Dice, es una exhortación de Pablo, así de los de Éfeso, pero puede ser beneficioso para nosotros. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo más importante, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En cada situación que nosotros estemos pasando, siempre que hay que dar gracias, sea buena o sea mala, hermanos. Vamos a empezar con una oración para empezar el culto. Señor Padre, hoy agradecemos porque usted nos ha permitido un día más de vida. Gracias por darnos salud, por todo lo que las bendiciones que ha dado en cada hogar de nuestros hermanos, en mi hogar, Padre. Le pedimos que en estos momentos abra nuestro entendimiento, que seamos edificados con su palabra y que todo lo que se predique y todo lo que se haga en la dirección, Padre, sea para edificación para cada uno de nosotros, Padre, y que sea de su agrado principalmente. Que sea la dirección y la predicación sean guiados por el Espíritu. Le pido también por mis hermanos que están a la distancia, que sean edificados también ellos, Padre, y que reconozcan la necesidad de ver nuestras acciones a la luz de las Escrituras, pesarlas a la luz de su palabra, Padre. Nos ponemos en sus manos, Padre, y que cada situación que nosotros pasemos, así como nos dice Pablo, que demos gracias, Padre, que demos gracias porque dice la Escritura que todo lo que nos sucede a nosotros nos ayuda para bien a todos los que hemos creído. Nos ponemos en sus benditas manos, ponemos el culto en sus manos, y donde quiera que se esté predicando su palabra verdadera, Padre mío, que ahí esté usted. Le agradecemos en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a otro texto, pero ese texto va a ser alusivo a la predicación. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24 al 27. Que lo tenga, lo leo.
Me sigue con su vista y el que no lo tenga, hermanos, puede escucharlo. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Esto es alusión a la predicación. Vamos a ir a unos himnos. Nos vamos a poner de pie, hermanos, para que descansen tantito las sillas. Los que se puedan poner de pie. Santo Espíritu, dirígeme. Salmos 107, 6 y 7. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, en los libros de su... ¿Cómo dice? En los libros de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que fuesen a una ciudad que habitar. Vamos a entonar el himno, hermanos. Santo Espíritu, dirige tú mis pasos al Señor. Y haz que humilde guarde siempre los mandatos de su amor. Dime cómo consagrar todo al Padre de bondad.
Jesús es mi Rey soberano. Primera de Timoteo 6:15, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Amén, hermanos. Vamos a entonar otro himno. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado
hallé un buen amigo. Juan 15:15. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Amén. Buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Yo no me he perdido, el indigno pecador me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. A sus jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, lo creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Hay una senda. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Que el mundo no conoce, hay una senda que yo puedo encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. En camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fui transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Amén. Oseas 14:4. Yo los sanaré de su infidelidad. Yo los sanaré de su infidelidad, los amaré generosamente, porque mi furor se habrá apartado de ellos, mi furor. Gracias.
ponérnoslas bien, hermanos. Nos estaba fallando. Les queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Mostrarle personas que han llegado por primera vez. ¿Se podrían presentar, por favor? Alejandra para servir. Bienvenida. Ángel Gabriel para servir. Bienvenida. Otilio Hernández para servir. Bienvenidos. ¿Usted se podría presentar con los demás hermanos? Sea usted bienvenida. Bueno, pues ya de aquí casi todos nos conocemos. Sean bienvenidos y esperemos si no sea la primera ni la última vez que los veamos por acá. Y con cada uno de nosotros, la iglesia, lo único que predica es la fe en el Señor Jesucristo. Como lo dice primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sean bienvenidos todos. Vamos a pedir a nuestro hermano Carlitos por la predicación de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios. Y van a buscar el capítulo 7. Deberíamos recordar que la primera carta a los Corintios tiene como tema medular el asunto del cuerpo. Creo que todos ya estamos sabidos que por todas partes el cuerpo es el asunto que se empieza a tratar en toda la carta. A veces la palabra cuerpo en la primera carta a los Corintios se va a usar para referirse a la congregación. Se le llama el cuerpo de Cristo. Y precisamente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, metafóricamente hablando, tenía algunas situaciones a resolver. En algún momento Pablo hizo una pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Aludiendo a que la iglesia estaba pasando por divisiones. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Otros decían: yo soy de Cristo. Pero a veces la palabra cuerpo va a hacer referencia a nuestro cuerpo físico. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y que si alguno destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él. Y entonces habíamos mencionado que Dios no solamente está interesado en nuestro espíritu, porque hay algunas personas que piensan que Dios solamente está interesado en el espíritu del hombre, en su interior. La carta a los Corintios nos enseña que Dios está interesado también en nuestros cuerpos. Evidencia de ello es que vamos a resucitar con el mismo cuerpo, pero glorificado. Otra evidencia es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Entre otras cosas, entonces la carta a los Corintios constantemente está haciendo referencia al cuerpo. A veces también la palabra cuerpo se va a empezar a usar para referirse al matrimonio. El matrimonio es un cuerpo, ¿estamos de acuerdo? El Génesis dice que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo cuerpo, o una sola carne. Y entonces el capítulo 7 empieza a tocar asuntos del cuerpo matrimonial. Vamos a llamarle así para que no perdamos la idea medular. Cuestiones sobre el cuerpo matrimonial. Bueno, entonces, en la primera sección de la carta a los Corintios, en el capítulo 7, se empieza a tratar el tema de las fornicaciones y cómo el matrimonio y las relaciones sexuales son determinantes e importantes para poder tener una estabilidad matrimonial. Precisamente porque hay personas que cuando llegan al cristianismo llegan a asociar las relaciones sexuales
con lo pecaminoso y piensan que todo lo que tenga que ver con la sexualidad es pagano, es inmundo, pero el apóstol Pablo nos enseña que es un acto natural, un acto bueno, santo, dentro del cuerpo matrimonial. La segunda sección que tratamos hace 8 días tuvo que ver con el divorcio. Y respondimos a algunas incógnitas sobre si se deben divorciar algunas parejas o si deben permanecer así. Eso va a depender mucho de lo que ya hemos mencionado, pero en conclusión el apóstol Pablo dice que cada uno permanezca en el estado que fue llamado. ¿Fuiste llamado soltero? Quédate soltero. ¿Fuiste llamada viuda? Quédate viuda. ¿Fuiste llamado casado? No te separes. Es una de las cosas que vamos a encontrar en este capítulo, pero hoy vamos a tratar el capítulo 7 del verso 25 hasta el verso 40 y vamos a hablar sobre razones por las cuales deberíamos permanecer solteros. Obviamente que este mensaje va dirigido de manera específica a aquellas personas que no tienen una pareja formal, aquellas personas que no están casados. Pueden ser jóvenes o pueden ser hombres o mujeres que vienen de una ruptura matrimonial. Y entonces el apóstol Pablo nos habla de razones por las cuales se debería permanecer en la soltería. Vamos a dar lectura del verso 25 en adelante. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Se acuerdan que en el capítulo 7 hay un juego de palabras constantemente? Este es el mandamiento del Señor, esta es mi opinión, o esto digo por vía de concesión. En esta parte entonces lo que tenemos no es una cita o una referencia directa a algún mandamiento de Dios. Lo que tenemos del verso 25 en adelante es el consejo del apóstol Pablo, pero es un consejo inspirado por el Espíritu Santo. Es un consejo que tenemos que ver como consejo de Dios. Porque si se dan cuenta en el capítulo 7, verso 40, la última frase, Pablo dice, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Sí notan esa última frase? Lo cual significa que todo lo que Pablo nos ha aconsejado ha sido dirigido por el Espíritu de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados o inspirados por el Espíritu Santo. Y en este caso tenemos a un hombre que está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, aunque no hay una referencia a la ley de Moisés o a algún mandamiento en el Antiguo Testamento, el consejo del apóstol Pablo es un consejo inspirado por Dios. Verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces, lo que tenemos de aquí en adelante es un consejo del apóstol Pablo, pero reiteramos, un consejo guiado por el Espíritu Santo. Verso 26. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Precisamente la palabra soltero o soltería se deriva de eso, ¿no? Alguien que se soltó. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y ahorita explicamos esa frase porque algunos hermanos se lo toman muy en serio, ¿no? Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja.
El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tenía cuidado o tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Vean cómo se conjugan los dos aspectos del ser, el cuerpo y el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, hermanos, no para tenderlos lazo, no para ponerlos en tentación, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, otra vez, mi opinión, más dichosa será si se quedare así. Termino diciendo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Bueno, entonces el apóstol Pablo nos habla de razones por las cuales deberíamos permanecer en soltería. Obviamente estamos dirigiendo el mensaje de manera exclusiva a los jóvenes, a las jovencitas o a aquellas personas que están en un estado de soltería. Entonces, vamos a considerar cuáles son las razones que el apóstol Pablo nos da. Primero deberíamos mencionar que la soltería es buena dependiendo la situación personal de cada persona. Y el matrimonio es bueno porque la Biblia dice que Dios lo creó y vio que era bueno. De manera que tanto el matrimonio como la soltería son cosas o son aspectos buenos dependiendo de las circunstancias de cada persona. Bueno, empezamos entonces con el verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. La primera razón por la cual un hombre o una mujer deberían quedarse solteros, y obviamente no estamos hablando de todos los hombres y de todas las mujeres, estamos hablando en un contexto cristiano. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, debería quedarse soltero si lo está, por lo que dice el verso 26, a causa de la necesidad que apremia. Y yo quiero preguntarles a ustedes hoy, ¿cuál es la necesidad que apremia? ¿Alguien tiene idea cuál es esa necesidad que nos apremia para no casarnos? En el caso de que usted esté soltero, ¿cuál es esa gran necesidad por la cual deberíamos permanecer en soltería? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Por allá tampoco? Nadie. Bueno, el apóstol Pablo da por sentado que la iglesia de Corinto sabe cuál es la gran necesidad que apremia, por la cual deberíamos permanecer en soltería. Pero me gustaría contextualizarlos un poco con el Evangelio de Mateo. Vamos a examinar un texto aquí en Mateo. Mateo, capítulo 19.
Vamos a dar lectura del versículo 10 al versículo 12. Bueno, el Señor Jesucristo en el capítulo 19 está explicando la inflexibilidad del divorcio. O sea, que si alguien se casa, no hay razón alguna para llegar a la separación. Pero por la fornicación y por la dureza del corazón del cónyuge que no quiere perdonar, se puede llegar a dar la separación. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice en el capítulo 19, verso 9, que si la repudiada o el repudiado se casa con otro después del divorcio, incurre ¿en qué? En adulterio. O sea, si yo me caso, me divorcio y me vuelvo a casar o a juntar con una persona, ante el Señor estoy en una acción de adulterio. Y entonces los apóstoles, como estaban acostumbrados a otra visión del matrimonio, en donde el divorcio era una opción constante si no les gustaba la pareja, en el verso 10 le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea que dicen, pues si me voy a tener que quedar con una o con uno toda la vida, pues mejor no me caso, no me conviene. Obviamente ellos estaban influenciados por una doctrina egocéntrica, una doctrina humanista, en donde el hombre solamente busca su propio bien. Y entonces en el verso 11, Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto. O sea, no todos son capaces de quedar solteros o solteras. ¿Estamos de acuerdo? Y la razón obvia es que muchas personas no tienen el dominio propio para permanecer sin tener relaciones sexuales durante toda su vida. Y es un asunto que el apóstol Pablo empieza a plasmar en el capítulo 7. No todos son capaces de llevar esto, sino aquellos a quienes es dado. Versículo 12 va a explicar quiénes son esos. Número 1, eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Bueno, primero quiero explicar lo que significa la palabra eunuco. La palabra eunuco se usaba para hacer referencia a algunos esclavos que eran castrados para dedicarse a las cuestiones de un reino. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8 encontramos a un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, ¿se acuerdan? Y entonces los eunucos eran castrados desde muy jóvenes para poder dedicarse a la tesorería o al cuidado de las reinas o a cualquier otra función dentro de un reino. De manera que los castraban muy adrede para que no tuvieran contacto con las hijas del rey, con la reina o con alguna otra mujer dentro del reino. Y así ellos podían estar dedicados de lleno a su función. Era una manera muy fea que se usaba para poder dejar concentradas a estas personas en sus funciones dentro del reino. Pero cuando Cristo dice que hay algunos que nacieron así del vientre de su madre, es muy probable que se refiera a dos cosas. La primera, puede ser que se refiera a aquellos varones que desde el vientre de su madre sufren una situación trágica en sus miembros sexuales y entonces no tienen la capacidad para reproducirse o tener coito con una mujer. Y se puede referir también a otros varones o a otras personas que simplemente desde que nacen tienen un dominio propio para abstenerse de las relaciones sexuales. Es muy probable que esta haya sido la situación del apóstol Pablo, ¿no? Primera a los Corintios 7 nos dice que él tenía algo en especial de parte de Dios que le permitía quedarse en esa condición. La segunda sección, en el verso 12, dice: y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. ¿Quiénes son estos? Los que yo les acabo de mencionar. Niños que nacieron bien biológicamente, pero una vez que nacieron, los castraron para que no pudieran tener contacto con mujer alguna y entonces se dedicaran de lleno a las cuestiones del reino al cual estaban sirviendo.
Y en el verso 12 al final dice, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Obviamente aquí ya se está usando un lenguaje más metafórico. No significa que hubo hermanos que dijeron, pues yo voy a servir al reino de Dios y me voy a castrar. Significa que hubo hombres que aunque no tenían el don para permanecer sin pareja, por causa del reino de los cielos, con la ayuda del Espíritu de Dios, quisieron vivir una vida dominada por Dios sin tener contacto con un cónyuge. Y tenemos que explicar esto. Si un cristiano lo decide en su corazón firmemente, por causa del reino de los cielos, ¿podría estar sin mujer o sin varón? ¿Sí o no? Sí podría, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fe, de amor y ¿qué más? Y dominio propio. Entonces tenemos todo el poder del cielo en el Espíritu Santo para poder permanecer sin esa situación que es natural y carnal, pero que no es pecaminosa. Sin embargo, un ser humano o un cristiano por el dominio del Espíritu podría soportarlo. Ahora, cuando Pablo dice, bueno, sería quedarse en soltería a causa de la necesidad que nos apremia, ¿cuál es esa gran necesidad que nos apremia? Vean aquí el texto en el verso 12, ¿cuál es? El reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, ¿recuerdan? Que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez que crece y empieza a desarrollarse, crece de tal forma que llega a ser un gran árbol, tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas. Con esto se nos está explicando que el reino de los cielos está en constante crecimiento, en constante expansión. Pero ¿cómo se expande el reino de los cielos? Al menos la Biblia nos enseña tres cosas. La primera, orando a Dios para que el reino se extienda. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en los cielos, aquí en la tierra como en los cielos. La segunda cosa, cuando nosotros en nuestra vida buscamos extender el reino, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la tercera cosa, predicando el evangelio del reino en todas las naciones para testimonio. Y entonces, cuando un cristiano o una cristiana, soltera o soltero, se dan cuenta de esta gran necesidad y de que esta vida es pasajera, pues por causa de esa necesidad que apremia, bueno le sería al hombre o a la mujer no casarse. Entonces, la primera razón es, deberíamos permanecer en soltería por causa del reino de los cielos. Yo sé que algunos dirán, pues yo me quiero casar porque realmente yo sí tengo la necesidad, o una chica dirá, yo tengo la necesidad de tener una pareja. Y está bien. El apóstol Pablo en el capítulo 7, si lo ven, dice que también se puede casar, porque de hecho hemos dicho que ambos diseños, tanto el quedarse soltero por causa del reino, como casarse, son cosas buenas. Capítulo 7, versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. O sea, por causa del reino, es bueno que se quede así. Verso 28, ¿cómo dice? Mas también si te casas, no pecas. O sea, te puedes casar. Pero vamos ahora a preguntarnos, ¿quién tiene más tiempo, más dinero? ¿Quién tiene una mente más despejada para poder extender el reino de Dios? ¿Una persona casada o una persona soltera? Obviamente una persona soltera, ¿no? Y entonces, aunque el casado puede contribuir mucho, no siempre esa va a ser la situación, porque un hombre o una mujer que está ligada a un cónyuge tiene que cargar con una persona que muchas veces no está en la misma sintonía. O a veces es un hijo de Dios también, pero no tiene la misma intención de extender el reino. Entre otras cosas que se suman, como la preocupación por la comida, por la preocupación de los gastos, los hijos, entre otras cosas que las personas casadas saben que se deben atender constantemente día con día. Pero entonces vean el verso 30. Verso 29, perdón. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Con esta frase está diciendo,
el Señor Jesucristo está cerca. O también puede significar tu vida es muy breve. ¿Cuántos años vas a vivir? Algunos ya tenemos la mitad de nuestra vida desarrollada. Algunas personas no piensan mucho en su muerte, pero la muerte llega en cualquier momento y si bien nos va, llegaremos a 80 años. Pero en 100 años aproximadamente, nadie de los que estamos aquí va a estar vivo y nadie se va a acordar de ti ni de mí. Nuestra vida es corta, nuestra vida es efímera, es pasajera, es finita. Pero también el tiempo es corto porque el Señor viene. Entonces el verso 29 dice: hermanos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. En un momento explicaremos esa frase, pero de antemano enseñamos que no significa que usted debe descuidar a su esposa. Versículo 30, y los que lloran como si no llorasen, o sea, no te aflijas, sigue adelante, extendiendo el reino. Y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque al final de cuentas la apariencia de este mundo se pasa. Entonces hay una necesidad que apremia y estamos contra reloj. El Señor viene pronto para juzgar a los vivos y a los muertos, para dar la recompensa a los justos y a los injustos, y para llevarse a las ovejas al reino y a las cabras enviarlas al fuego eterno. Entonces, por causa del reino, deberíamos permanecer solteros, en caso de que usted esté en esa condición. Pero recuerden que no es un mandato de Dios. Hemos dicho en un principio que es el consejo de Dios para el hombre cristiano o la mujer cristiana. Vean también el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, ¿verdad que sí? Yo cuando estaba soltero no me preocupaba por el dinero, ¿no? Me ganaba 1,000 pesos, 2,000 pesos en un día y me los gastaba y no vivía preocupado, ¿no? Yo era el que invitaba a todos a los tacos, ¿no? A cada rato. Pero una vez me caso y estoy preocupado por el pago de Coppel, estoy preocupado por el recibo de luz, de agua, por el pago de la casa. Y entonces vean que el apóstol Pablo sí nos da de alguna manera luz para entender que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. De hecho, una de las cosas que se sufren en el caso de que seas un ministro es que muchos hermanos se acostumbran a que el pastor visita casi todos los días o está constantemente trabajando con las familias y una vez que se casa, pues el tiempo pues se limita, ¿no? Y está bien, no hay ningún problema, simplemente que si está soltero o soltera y quiere servir al Señor, la opción sería quedarse solteros. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Entonces enfatizamos de nuevo que la primera razón por la cual una mujer o un varón deberían permanecer solteros es por la extensión del reino, por causa del reino de Dios. Número 2, deberíamos permanecer solteros para evitarnos las presiones matrimoniales. Para evitar las presiones matrimoniales. Bueno, ¿y en dónde dice el apóstol Pablo eso? Vean por favor el versículo 28. Del verso 28 en adelante vamos a entender que el casado tiene presiones propias del matrimonio. Y el apóstol Pablo nos quiere evitar esas presiones, porque esas presiones son precisamente las que nos llegan a estorbar para extender el reino, como quisiéramos hacerlo. Porque yo sé que muchos hermanos casados tienen el sentir de extender el reino de Dios, pero no tienen la opción de un soltero. Y entonces, la segunda razón tiene que ver con las presiones matrimoniales. Dice el verso 28, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. ¿Qué dice después? Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Y entonces debemos preguntarnos a qué se refiere el apóstol Pablo con aflicción de la carne. Pues el contexto nos va a explicar qué significa esto de aflicción de la carne. Vean por favor también el versículo 32 como dice. Porque dice lo mismo pero con otras palabras.
Quisiera pues que estuvieseis sin ¿qué? Sin congoja. O sea, que de antemano está diciendo que los que están casados tienen aflicción de la carne y experimentan la congoja. Y bueno, ¿y qué es la congoja? En el texto griego, congoja no solamente es tristeza. Congoja se puede traducir como presión encima de. Y entonces este texto bien se podría traducir como: quisiera pues que estuvieseis sin presión, una presión encima de ustedes. Ahora vean cuáles son las presiones que menciona el apóstol Pablo en el versículo 33. Hablando del hombre casado, él tiene ciertas presiones. Dice: el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Yo no sé, pero ¿qué vas a hacer mañana, hermano Aurelio? El hermano va a trabajar, ¿no? Si yo le pregunto tal vez a Marianita, y así pues yo voy a, no sé, a pintarme las uñas y a ver la tele. Tiene disponibilidad. Estoy nada más dando un ejemplo muy burdo, ¿no? Puede ser que Marianita trabaje más que Aurelio, no sabemos. Pero entonces el hombre casado está ocupado en las cosas del mundo, trabajando, viendo por los gastos de la familia, dándole tiempo a su mujer, porque el hombre casado tiene que darle tiempo a su mujer para escucharla, lo cual involucra bastante tiempo en la semana. También el hombre casado tiene que darle tiempo de intimidad a su mujer. El apóstol Pablo lo dice en la primera sección del capítulo 7. Y entonces el hombre casado tiene ocupaciones en el mundo. ¿Son ocupaciones espirituales o no? Pues sí, porque trabajar es una ocupación espiritual. Incluso la relación íntima con su mujer es una ocupación espiritual que el Señor diseñó. Pero son ocupaciones que muchas veces se ven trabadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Nos metemos en deudas, nos metemos en conflictos en el matrimonio, tenemos problemas. Y a veces tratar de resolver conflictos matrimoniales es muy complicado, ¿no? De hecho, cuando yo tengo que tratar con hermanos que están pasando por situaciones matrimoniales complicadas, es muy estresante para mí ver cómo los dos echan la culpa y no pueden resolverlo muy fácil, ¿no? Y entonces la congoja tiene que ver con eso, con presiones en el matrimonio. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Un ejemplo muy claro será el día de ayer mi esposa estaba reunida con Marianita y con la hermana Betsy, ¿no? Planeando algunas cosas para el Señor precisamente, buscando extender el reino. Pero pues yo le mandaba mensajes a mi esposo: oye, ya son las 7, ya voy por ti, o ¿cómo le hacemos? Porque de alguna manera yo tengo cosas que hacer con ella y es natural. Tenemos responsabilidades dentro del matrimonio y de seguro que mi esposa pues tiene cierta presión humana, ¿no? Por el matrimonio que la hermana Betsy y Marianita pues no tienen, ¿no? Yo creo que Marianita y Betsy pues podrían haber estado hasta la 1 de la mañana trabajando, pero mi esposa no. Y entonces también cuando yo estoy con los hermanos predicando o haciendo alguna cosa para el Señor, es natural que mi esposa me diga: oye, te acuerdo que tienes que traer esto a la casa y aquello, y ya está haciendo frío, por favor apúrate. Y entonces noten que hay ciertas presiones que, aunque parecen insignificantes, el apóstol Pablo dice que nos las quiere evitar. De manera que si usted se casa debe estar consciente de que hay ciertas presiones. Ahora, el matrimonio fue instituido por el Señor para que se cultive el amor, pero sí va a ser más complicado extender el reino porque el amor se cultiva a través de un proceso complicado. El amor tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con responsabilidades, con acciones. Vean también conmigo el versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. O sea, esto es un consejo bueno. Ahora, en la frase que tenemos en el versículo 29 que dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. No significa que el hermano tal tiene que abandonar a su esposa o tiene que dejar de trabajar para sustentarla porque ahora él quiere servir al Señor. Por ahí había un hermano que no sé dónde anda, creo que anda en Colombia, que cuando él quiso servir al Señor se llevó a su esposa después de la boda y rentaron un cuartito y él no quiso ni comprar cama,
puso unos cartones, no quiso trabajar porque él decía que el Señor lo iba a sostener y confiaba en que las personas a las que les predicaba él le iban a sustentar todos sus gastos. Él quería vivir por fe, ¿no? Y entonces pues la pobre mujer no aguantó ni 4 meses, ¿no? Era complicado. Y él se estaba apoyando en este verso que dice que el que tiene mujer haga como si no la tuviese. La idea no es esa. La idea que quiere transmitir el apóstol Pablo es que el matrimonio, el tener mujer o el tener un esposo, no debe ser un impedimento para servir a Dios. ¿Se entiende la idea? Es una figura que se conoce como hipérbole, como cuando Jesús dijo: el que no aborrece a padre o a madre no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo no es que odies a tus padres, sino que el amor a Cristo debe ser superior, debe estar por encima a lo de tus padres. En este caso no significa que debas abandonar a tu mujer o a tu marido y descuidar la relación matrimonial, sino más bien que la prioridad siempre tiene que ser el Señor en el contexto del matrimonio. El tener un cónyuge no debería ser un impedimento para servir a Cristo. Llevamos 2 razones. La primera, por causa del reino deberíamos estar solteros. La segunda, para evitarnos las presiones matrimoniales, lo que Pablo llama la aflicción de la carne o la congoja. Y número 3, la soltería se da o permaneces en soltería por la disposición de los padres. O sea, que Marianita y Mariel no pueden decidir el día de mañana llegar y decirle a su papá y a su mamá: ya me voy a casar, los espero en la iglesia y en el salón a la hora tal. Porque los jóvenes tienen ese tipo de práctica, ¿no? Que ya no piden el permiso, sino que ellos buscan avisarles, ¿no? Entonces incluso por ahí he escuchado, ¿no? Que algunos dicen: no les estoy pidiendo permiso, les estoy avisando que me voy a casar. Y pues ya los papás, ¿no? Pues tienen que agachar la cabeza y decir: pues bueno, pues vamos. Lo cual también está mal, pero bueno, ya hablaremos después de eso, ¿no? Vean lo que dice el versículo 36. Hablando de la soltería, fíjense, si el papá de Marianita, o de Mariel, o de Camila, escuchan que ellas quieren casarse y ellos dicen: no estás en edad, no estás preparada, y yo estoy decidiendo que aún no te vas a casar, ¿debería de ser así? ¿O es muy duro el papá? Pues debería de ser así. Porque la directriz de los hijos son los padres. Dios colocó a los padres para nuestro bien. Nuestros padres no buscan el mal, por eso la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cuando se casan sin la bendición de los padres, pues obviamente el matrimonio va a fracasar. Las cosas van a salir mal. Ahora, cuando se habla del matrimonio en la Biblia, precisamente para hablar del matrimonio, en todo el Antiguo Testamento se le llama el pacto de los padres. ¿Por qué se le llama el pacto de los padres y no el pacto de los novios? Porque precisamente los que pactaban el matrimonio eran los papás. Esto no significa que ellos escogían al novio o a la novia, ¿no? Esto sí lo hacían por acá en México, pero no allá. Obviamente ellos simplemente decían: está bien, otorgamos el permiso para que te desposes con. De manera que los padres son los autorizados por Dios para determinar el tiempo adecuado para el matrimonio. La tercera razón es esa: tener la autorización de los padres. Verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, que haga lo que quiera, no peca, que se casa. O sea, lo que está diciendo aquí: si algún hermano tiene una hija que dice ya se la está llevando tranquila y ya está pasando los años sin casarse y quiere casarla, pues cásela, ¿no? Algunos hermanos sí estarían contentos, ¿no? Que sus hijas ya se casaran, porque ya van para 40 y siguen solteras. De hecho, por ahí una historia, ¿no? No sé si han escuchado la historia de este hombre que tenía una hija y se acostumbraba recibir una dote, ¿no? Por la hija. Creo que por acá también se practicaba eso, ¿no? Obviamente eso está un poco raro y mal, pero en esa región, en África, pues a la persona que le daban una vaca, pues era porque su hija era muy bella, muy bonita, y por ahí había un hombre, ¿no? Que tenía una hija, pero fea. Ya pues, si me daban una rana o algo, pues ya con eso. Y precisamente esto ejemplifica cómo los padres desde antaño tienen la disposición para dar el permiso al matrimonio. Versículo 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad,
sino que es dueño de su propia voluntad. Vean que no dice que si tu hija es dueña de su propia voluntad, aquí habla del papá, ¿no? Y habla del papá y no de la mamá, porque el papá es la cabeza del hogar, porque por ahí luego las hermanas son las que sacan a sus hijas o a sus hijos, ¿no? Y desplazan la autoridad del papá. Dice, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, ¿qué dice? Bien hace. Y entonces, si tu hija aún no está en edad, si tu hijo aún no tiene la edad ni está preparado, la Biblia te demanda a ti como padre que tomes el control y el dominio de esa situación. Y entonces los hijos deberían sujetarse y permanecer solteros por causa del papá y también de la mamá. Terminamos con el verso 39. La mujer casada, porque estamos hablando ahora de personas que están solteros después de haber experimentado un matrimonio, ¿no? Ha pasado que por ahí un varón tiene su esposa, la esposa lo deja y ahora él llegó a Cristo y la situación es complicada, ¿no? Porque ya después de haber pasado por una experiencia hay que aconsejarles con mucha sabiduría. Verso 39, la mujer casada está ligada por la ley. ¿Por la ley de quién? Fíjense que no es la ley de Moisés, porque los cristianos no están bajo la ley de Moisés. Aquí se está hablando de la ley civil, que en aquellos días era la ley de los romanos. Entonces la ley de los romanos explicaba que la mujer estaba ligada a su marido mientras su marido viva. Pero una vez muerto el marido, queda libre de esa ley. Y a la fecha esa sigue siendo la ley en muchas partes, ¿no? Y es la ley de Dios también, porque Cristo así lo enseñó, que mientras el cónyuge viva, está ligada a esa persona. Aunque se hayan firmado papeles, aunque la persona tenga otra pareja, la hermana o el hermano siguen unidos ante Dios. Y debo aclarar eso, ante Dios siguen siendo una sola carne. Por eso la frase, hasta que la muerte los separe. Y lo que Dios juntó, no es que Dios no nos juntó, bueno, no es que Dios junta a todos los matrimonios. En el momento del coito hay una unión ante Dios, sean cristianos, no sean cristianos. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, y eso no significa que usted busque a su esposa o a su esposo antiguo y lo vaya a matar, ¿verdad? Porque algunos también como que tienen esa esperanza. Libre es para casarse con quien quiera. Obviamente, con quien quiera, pero con tal que sea en el Señor y que también el otro quiera, ¿no? Pero a mi juicio, dice el apóstol Pablo en el verso 40, más dichosa será si se quedare así. Se encuentra más dicha, encuentra libertad, se evita de ciertas presiones si se queda en soltería y se dedica a las cosas del Señor. Pues hoy hemos aprendido de 3 razones por las cuales deberíamos permanecer en la soltería. Y debemos reiterar que el matrimonio es bueno, pero creo que las razones que el apóstol Pablo da son válidas. Son válidas y son buenas si es que usted quiere depender de Dios y contribuir a la extensión del reino. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela y fructifica tu mensaje en el corazón de los oyentes. Te lo rogamos, bendito Dios, por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Pues seguimos con lo que resta, hermanos. Ábrelo, ¿va? ¿Tenemos indicaciones, hermano? ¿Alguna indicación? Pues nada más estamos promoviendo el uso del cubrebocas para que no tengamos algún inconveniente. Y también estamos promoviendo la búsqueda de un lugarcito que esté disponible para los recursos que tenemos y para la cantidad de personas que tenemos también. Eso sería, y no sé si el hermano Rosendo tiene por ahí alguna otra cosita. Pues traje mi venta, hermano. Ok. ¿Y quiere apoyar a Rosendo con sus cacahuates, charrones, son bajos en calorías? Ahí le pueden apoyar, ¿verdad? Eso es todo, hermano. Bien, hermanos, vamos a estudiar un texto. Segunda a los Corintios, capítulo 9 y 7. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de los Corintios 9 y 7. A cada uno de ustedes, hermanos, se les comunica que la hermana Mari y la hermana Orquídea. ¿Todavía es Orquídea? Sí. La hermana Orquídea, si tienen alguna duda sobre las ofrendas, sobre lo que se da para lo del servicio, puede acercarse a ellas y ellas con gusto les darán un informe de todos los gastos, entradas y salidas. Y recordemos, hermanos, que así como en Hechos, cuando se juntaban los hermanos para dar lo que ellos poseían para beneficio de los hermanos que menos tenían, los que recibieran eran responsables sobre lo que recibían, porque lo que uno da ya no es de uno ni es del que lo recibe, sino es de Dios. Y así que deudores de Dios seremos si ponemos en mal las ofrendas del Señor. Vamos a tener un canto. Y vamos a pasar a la ofrenda. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede dolor. Cuando no hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Amén. Y hermanos, los que estamos en casita, se les recomienda que las ofrendas que recojan en sus hogares las pueden hacer llegar bien a mi hermana Mari o a la hermana Orquídea. Pues vamos a hacer una oración por las ofrendas. Señor Padre, hoy agradecemos este hermoso día. Gracias por tu palabra bendita. Pedimos, Padre, que la llevemos en nuestro corazón, la atesoremos, y que no tan solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores. Nos ponemos en sus manos, Padre. También pongo en sus manos el trabajo de cada uno de mis hermanos, el sustento de cada uno de ellos. Y si alguno de nosotros está pasando aflicción, Padre, que usted trabaje en nuestras vidas en cada momento. Pedimos por los hermanos que están a la distancia también, que les dé bendición, Padre, en sus trabajos y en sus vidas. Pedimos también bendición por las ofrendas que sean usadas conforme a su voluntad y que también nos lleve a nuestros hogares, así como nos trajo con bien. Que todo se haga conforme a su voluntad, en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.